Ahora sí, muy buenos días nuevamente a todos. Espero que estén muy bien. Paz del Señor donde ustedes se encuentren. Y vamos a hacer una oración para iniciar. Tal vez mi hermano que está ahí, no sé si sigue ahí, nos puede apoyar con una oración, por favor. Cristian, ¿estás ahí? Mm, bueno, creo que no está ahí, entonces debió haber salido. Ahí está. Por favor, ¿nos puedes apoyar con una oración? Eh, Dale, Sí, dale. hermano, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú produces. Bendito Dios por el tiempo que nos regalas. Señor, encomendarte este día, Señor, la jornada que pueda ser de bendición. Señor, que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, Señor. Discierna, Señor, todo lo que hay en nuestros corazones, en nuestra mente. Y quite todo aquello que no viene de parte tuya, que nos lave, que nos limpie tu palabra, Señor. Te pedimos, bendito Dios, por nuestro pastor que está de viaje, que cuides su salud, Señor, que pongas tu mano en poder de sanidad. Gracias, Señor, porque tú has hecho un milagro ayer, Señor, para que podamos parar, Señor, en un oftalmólogo a tiempo. Tú has propiciado todo, Señor, para que nos demos cuenta a tiempo, Señor, de la situación. Te pedimos que lo guardes, que lo cuides, que bendigas su vida, Señor, y que lo lleves con bien para que pueda viajar el día lunes a ser atendido, Padre. Dejamos su vida en tus manos. Te pido por toda esta comunidad de fe, Señor, que tú has armado, Señor, alrededor del mundo para deleitarnos, Señor, en el compartimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Te mando un abrazo. Buen día. Buen día. Vale. Bueno, entonces el tema que quisiera que podamos leer hoy día está en Primera de Reyes 17:8. Primera de Reyes 17:8. Y es sobre Elías y la viuda de Sarepta. Así que vamos a ir ahí a Primera de Reyes 17, versículo 8. Y vamos a leer todo ese pasaje para poder entender el contexto de esta historia maravillosa. Y dice así, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Y quiero hacer una referencia con este versículo de aquí, que está en Segunda de Reyes 4, para que podamos tener las dos historias en memoria. Y miren, es otra vez otra escena del profeta Elías también con una viuda, y está en el capítulo 4 de Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Bueno, no el profeta Elías, sino más bien Eliseo aquí, y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos la traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y estas dos historias, una es de Eliseo con una viuda, y en la otra vemos de Elías también con una mujer viuda, ¿verdad? Y luego vemos a Jesús en el Nuevo Testamento diciendo, no sucedieron, pudieron haber sucedido milagros con muchas viudas, le dice él a la gente, pero Dios escogió que sea con una viuda que ni siquiera era de Israel. Pudieron haber sanado a muchos, pero sanaron a Naamán, que no era de Israel. Y Jesús hace una referencia a estos personajes que eran gentiles, que incluso eran paganos, adoraban, en el caso de la vida de Sarepta, era gente que adoraba a Baal como deidad principal. Y Dios escoge a estas personas para que ellos puedan ver milagros a través de estos profetas de Dios que son Elías y Eliseo. Eliseo fue quien sucedió a Elías, ¿verdad? Y vemos una historia maravillosa en esto, en Eliseo y el corazón de Eliseo. Pero a mí me llama mucho la atención que en ambas historias hay una mujer, y muchas veces en la Biblia, no todas, pero muchas veces, las mujeres en la Biblia representan una iglesia. Muchas veces la iglesia representa, o sea, una mujer hace referencia a la iglesia, como esa mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús, también habla de una iglesia que tiene que derramarse a los pies de Jesús. Y es interesante que aquí estas dos mujeres, si nosotros pudiéramos ponerlo desde esta óptica, es impresionante que en algún momento ellas se sienten desamparadas, se sienten solas, se sienten sin provisión, y con mucho cuidado y con mucho respeto, quisiera que podamos aludir a la iglesia que en un tiempo, tal vez en este tiempo, frente a toda la situación del mundo, se está sintiendo de esta forma. Si bien hay una iglesia que se ha levantado, pero hay una parte de la iglesia que está como que asustada, desaprovisionada, abrumada con todo lo que sucede, desamparada, bueno, así se siente una iglesia que está como intimidada frente a la situación que hay ahora en el mundo. Como que nosotros, ¿qué podríamos hacer? Nosotros no podemos cambiar nada, nosotros no tenemos ni siquiera los recursos para alimentar a toda la gente. Ni siquiera tenemos la preparación, no sé, teológica, o la preparación universitaria, puede decir mucha gente. La iglesia no tenemos el financiamiento, no tenemos el lugar, no tenemos las formas, no tenemos las ideas, o no hay un equipo grande. Si tuviéramos gente, trabajaríamos. Y hay una iglesia que está como intimidada, y entendamos que la iglesia no es el templo, sino que las personas que lo conformamos. Entonces, si lo hacemos un poco más directo, quizás muchos de nosotros en algún momento como iglesia hemos sentido esto. O sea, que estamos como que, ¿qué hacemos nosotros frente al mundo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar al mundo en toda la situación, en todo lo que ahorita está pasando? Y ese sentimiento puede producir una depresión, porque es un bajón de yo no puedo hacer nada, o dos, puede traer un despertar.
Y yo quiero hablar de eso porque en estas dos historias el Señor trae un despertar en estas dos mujeres. Y no es solo para mujeres este compartimiento. Por eso hago referencia a que las mujeres también pueden simbolizar una iglesia. Entonces, la iglesia puede agüitarse, como dicen en México, puede quedarse ahí retraída o puede despertar, puede experimentar milagros. Y en la vida de Sarepta, tengamos en cuenta que viene desde todo un contexto de mucha sequía, o sea, había sequía en todo el lugar, ¿verdad? Ellos adoraban a Baal como principal deidad, también tenían a Cera y otros dioses, pero Baal estaba ahí. Y dice que esos eran sus dioses de la tormenta, del agua, del clima, todo eso. Y ellos oraban a Baal y no pasaba nada. Acuérdese también de Elías, cuando Elías hace ahí un altar a Dios y les dice, a ver, ustedes invoquen a Baal y ellos se cortan y todo y nada, no, seguía habiendo sequía, ¿verdad? No llovía. ¿Y qué hace Elías? Elías ofrece agua en el altar. Lo que más le costaba era un tiempo de sequía. Ese pasaje es de Elías y los profetas de Baal. Si tal vez alguien no lo ha leído en algún momento, le hago ese más o menos un contexto de esa historia, como que hay un desafío entre Elías y los profetas de Baal, y Elías les dice, bueno, primero ustedes invoquen a su Dios a ver si manda lluvia, a ver si hace algo, o a ver si desciende de alguna forma, invóquenlo, y ellos se cortaban, hacían sacrificios, gritaban, hacían un montón de cosas, derramaban sangre, y Baal nunca se presentó. Entonces era el turno de Elías, y Elías simplemente dijo, restauren el altar, restauren un altar y pongan agua, tráiganme mucha agua. ¿Y qué era el contexto? Ahí era sequía, estaban en un tiempo en que no llovía, no había agua. Y lo que más costaba, Elías lo dio y se lo ofreció al Señor. Y el Señor descendió sobre ese altar y consumió ese altar. Y se vio la gloria de Dios y Dios se manifestó en ese momento. Porque en este tiempo, para que nosotros vamos a experimentar una iglesia gloriosa, un milagros del Señor sucediendo, la manifestación de Dios en la tierra, nosotros tenemos que ofrecerle a Dios lo que más nos duele, lo que más nos cuesta. Y no es un sacrificio forzado, sino nuestras vidas, que es lo que más nos cuesta ofrecer. Si bien hay cosas que nos cuesta porque nosotros nos adueñamos de esas cosas como, no sé, como nuestros sentimientos anteriores, nuestras pasiones y todo eso, pero también nuestro tesoro, o sea, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que te cuesta entregarle al Señor? Y esta viuda dice que sale y el profeta le dice, dame agua. Ahí nomás partamos, le pide agua de nuevo, ¿no? Algo que no había en su región. Y él estaba ahí por mandato del Señor y la viuda accede a esto, pero cuando Elías le pide algo más todavía, o sea, le pide pan para comer, ella le dice, vive Jehová tu Dios, o sea, tu Dios, yo ni siquiera soy de esa creencia, pero sabes que yo no tengo paz que para cocinar ahorita para mi hijo, para mí, y vamos a dejarnos morir, porque ya no hay nada, no llueve, porque ellos trabajaban con la agricultura, ¿no? Con el cultivo, entonces si no llovía, no había nada. No llueve, le dice, nosotros no tenemos nada. Y Elías le dice y le da una promesa. Y esta promesa es hermosa porque en el versículo 13 dice, no tengas temor, veas como me has dicho, y después haz para ti. En el 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo como Elías le había dicho. Y esto es maravilloso porque Dios le da esta promesa, no tengas temor, no va a faltar. No va a faltar ni harina ni aceite. Y ella fue e hizo como Elías había dicho. ¿Y qué resultó de esta obediencia de esta viuda, de esta mujer que no era judía, no era hebrea, no era del pueblo de Israel, pero que era alguien que Dios estaba hablando y que Dios le estaba dando la oportunidad de experimentar un milagro y de conocer a Dios, al Dios de Israel, al único Dios verdadero? Y Dios le da esta oportunidad a esta mujer y ella hace como Dios le estaba mandando a través del profeta. ¿Y qué dice? Que hubo provisión para ella. No le faltó, o sea, no le faltó ni a ella ni a su hijo. Encima luego se le muere el hijo, o sea, vuelve a tener algo súper fuerte. Y la Biblia nos habla, en toda la Biblia nos habla del regreso del Señor. Y aquí vemos también que esta mujer, como nosotros o como una iglesia, en algún momento sufriendo, sintiéndonos ya acabados, viene el Señor y nos dice, no tenga miedo, no va a faltar, no va a faltar. Y no hablo solo de provisión de comida, sino que no va a faltar el aceite, no va a faltar la presencia, no va a faltar el alimento. No tengan miedo.
Pero ella hizo como Elías le dijo, y encima que vino después, una prueba más difícil, se le murió el único hijo que tenía, y el Señor le devuelve a su hijo. Y va a haber en algún momento un tiempo oscuro cuando nosotros estemos bueno, y que ya estamos viviendo, ¿no? Dice la Biblia, ya estamos en el fin, los últimos tiempos. Y va a haber una temporada en la que, y ahorita, o sea, Jesús, que es el Hijo de Dios, ha sido quitado de entre nosotros porque no está físicamente con nosotros. Y en nuestro corazón hay un dolor por ver que Él regrese, por tenerlo con nosotros, por estar con Él. Y ese Hijo va a ser devuelto a nosotros. Y en toda la Biblia nos hace referencia a eso. Pero ahorita quiero centrarme en la necesidad de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y luego dice en la viuda que está con Eliseo, habla del aceite. Aquí estaba hablando Elías de la harina y el aceite, ¿verdad? La provisión. Y antes de entrar a la historia de Eliseo, también quiero hacer referencia a que cuando nosotros damos primero, aún todo y lo último que tenemos a Dios. Y de nuevo le digo, ¿sabe? Esto, si se tratara solo de dinero, sería una pena, porque esta historia no habla solo de que nosotros podamos dar, no sé, dinero, que si bien ese es también nuestro tiempo invertido, ese es algo importante de nosotros, pero nosotros tenemos que darle a Dios nuestra vida, darle a Dios todo lo que tenemos, todo, sin reservas, mis sueños, mis ideales, mis debilidades, mis problemas y también lo que yo tengo, la provisión que Dios me da. Cuando yo le doy a Dios primero, él va a satisfacer todas mis necesidades. Cuando yo busco primero el reino de Dios y su justicia, todo va a venir por añadidura. Entonces esta viuda hizo caso, aún sin entender. A veces no vamos a entender lo que Dios nos pide, ¿sabes? A veces no tiene sentido. Y es mentira que en algún momento vas a entender todo. Tal vez solo cuando lo tengamos a Él al frente, todo va a tener sentido. Antes no. El Señor puede que nos pida renunciar a ciertas cosas. El Señor nos pide ceder ante otras. Van a haber cosas que no vamos a entender, que tal vez para algunas personas va a ser un desperdicio en nuestra vida. Van a haber cosas así que nosotros no vamos a entender, pero hay algo glorioso cuando obedecemos aún sin entender. Y aquí no es ver para creer, es creer para ver. Bienaventurados los que aún sin ver creyeron, dice la Biblia. Esa es la fe que estamos creyendo en nosotros. Entonces esta mujer actuó sin entender. ¿Cómo ella iba a saber que Elías iba a hacer un milagro? Ella no tenía idea, pero ella reconoció que Dios estaba hablando e hizo como Elías le dijo, bajo una promesa, no va a faltar ni harina ni aceite. Entonces ella hizo conforme a lo que Elías le estaba pidiendo y no faltó para ella ni para su hijo. Y luego vemos a Eliseo y dice que Eliseo se encuentra con otra viuda y una viuda es una figura de alguien que está desprotegido, porque en ese tiempo era así, o sea, ustedes pueden decir, no, pero ahorita una mujer, gracias a Dios, sí tenemos las posibilidades de realizarnos en cualquier área, pero en ese tiempo la mujer dependía totalmente de un varón. Y si el varón moría, como le dice la viuda en Segunda de Reyes, ¿verdad? Que estábamos leyendo de Eliseo. Mi esposo murió y me dejó con todas las deudas, o sea, ha muerto. Dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero ha venido el acreedor y se va a llevar todos mis dos hijos y mis siervos. O sea, una viuda era una figura de alguien desprotegido, alguien que ya no tenía cómo salir adelante porque ellas no tenían la posibilidad de trabajar y sus esposos habían muerto. Entonces, ¿qué iban a hacer ellas frente a la vida? Posiblemente estaban en un lugar donde no estaba el resto de su familia. Entonces, era una figura en la que, ¿qué hago? Eso representa una viuda, por eso en la Biblia es una mujer pobre, una mujer de escasos recursos, una mujer necesitada, pero vemos que el Señor siempre se acerca a esas mujeres a poder, no sé, llamarlas de muerte a vida, a darles una nueva vida. Y eso hace Dios con todos nosotros. Entonces, dice que aquí Eliseo le dice, declárame qué tienes en casa. Y esto aquí quiero compartírselos porque yo creo que ha sido una palabra que el Señor nos ha dado en este tiempo. A veces nosotros le decimos a Dios, Señor, quiero llenarme de ti, quiero conocer más de tu palabra. Quiero entender más de vos, de ti, quiero conocer los misterios, quiero, no sé, conocer más cosas, quiero experimentar milagros, quiero ver sanidades a través de mi vida, quiero ver milagros, quiero que mi vida sea un instrumento en tus manos. Y esta es una oración.
que si usted la ha hecho, está bien, la hemos hecho muchos. Pero muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo quisiera ser como esa persona que predica y que sabe tanto, pero no hemos abierto nuestra Biblia. Señor, yo quisiera que a través de mí hagas milagros, pero no he ido a buscarlo en oración para entender su corazón. Y el Señor en este tiempo está activando a la iglesia, nos está llamando a un despertar glorioso, pero nuestras tinajas van a ser llenas conforme hayan tinajas para llenarse. Y Eliseo le dijo a la viuda, saca tinajas, si no tenés vos, prestate, pero conseguí tinajas para que se llenen de aceite. Y el Señor nos va a llenar en medida que nosotros presentemos esas tinajas delante de Él. Si no hay esas tinajas, ¿dónde se va a derramar el aceite? ¿Dónde va a llenar el Señor si no hay una tinaja vacía que va a su presencia y le dice, Señor, aquí estoy, vacía, lléname de unción, lléname de ti? Y mucho tiempo la iglesia queda estancada en que yo estoy pidiéndole al Señor que me use, pero sigo llena de rabia, sigo llena de ego, sigo llena de resentimiento, de orgullo, de soberbia, y no presento mis tinajas ante el Señor. Y esta palabra ha sido algo que Dios nos ha confiado en este tiempo y ha despertado algo, porque es como cuando recibimos una promesa o una palabra profética, no sé, que el Señor va a hacer algo con nosotros. Y bueno, Dios a mí me dijo que voy a grabar mi primer CD, no sé, a los 15, pero nunca siquiera agarré un lápiz para escribir una letra. O sea, nunca siquiera busqué, no sé, y eso hay que tener mucho cuidado con esas palabras, ¿no? Que realmente, o sea, de dónde vienen, a qué vienen, pero pongámosle que en el mejor de los casos sea, si yo no pongo mi tinaja ahí, si yo no hago lo que yo tengo que hacer, pues está muy difícil que pase. Y es lo mismo cuando las promesas que sí son confiables y son sí y amén son las que están en la Biblia. Y Dios dice, ¿no? O sea, que, que no nos faltará. Aquí dice que no va a escasear la harina, que no va a escasear el aceite. Pero luego aquí nos dice, o sea, ok, ya no va a escasear el aceite, pero ¿dónde está tu tinaja? Yo no voy a dejar que tu pie resbale, pero ¿dónde está tu aceite? O sea, vas a estar preparada y en tiempo de sequía el árbol va a reverdecer. Dice, ok, pero ¿dónde estás vos buscando esa agua viva? Entonces a veces nosotros agarramos las promesas de Dios, pero igual dice, si haces esto te irá bien, si haces esto va a pasar esto. Y la Biblia siempre nos explica eso en sus promesas, en su palabra. Entonces yo les comparto esto porque sé que cada uno de ustedes, las personas en este devocional, estamos aquí porque queremos crecer en el Señor, queremos crecer en el conocimiento del Señor y ya llevamos tiempo queriendo esto. Y yo quiero animarle con eso y hacerle ver esto porque si nosotros no presentamos nuestras tinajas, nuestras vidas, no hay donde se llene. Usted quiere saber más, lea la Biblia, abra la Biblia y va a ver cómo el Señor abre su entendimiento. En este tiempo hay algo especial, hay una gracia especial de Dios. No nos las perdamos. Hay gente que mucho tiempo tal vez no entendía la Biblia, pero la Biblia dice que es hasta para los simples, o sea, no necesitamos ser, full letrados para entender la Biblia, necesitamos al Espíritu. Entonces aquí en Eliseo dice que le dijo, trae vasijas, y mientras ella más vasijas traía, más se llenaban y más se llenaban de aceite. Y cuando ella le dice a su hijo, trae más vasijas, y él le dijo, ya no hay más vasijas, ¿qué pasó? Entonces el aceite cesó, se acabó, hasta ahí fue. O sea, cuando la vasija ya no hay vasija, no hay dónde llenar, se acaba. Que Dios nos permita hacer vasijas vacías en cada segundo de nuestras vidas para ser llenos nuevamente de Él y ser llenos y ser llenos. Y ahí vienen los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A quién le gusta ser alguien que tiene hambre? ¿A quién le gusta ese concepto? O sea, las personas normalmente dirían, no, yo no quiero estar en esa categoría de alguien que está con hambre, pero es que solo los que tienen hambre, dice en las bienaventuranzas, van a ser saciados. Solo los que tienen hambre van a ser saciados. Si yo no tengo hambre por la palabra de Dios, no voy a ser saciada porque no estoy buscando, porque no necesito, entre comillas. Si yo no entiendo esa necesidad, no voy a ser saciada. Y la iglesia global, el Señor nos está dando un hambre por su palabra. Y eso, si usted se pone a pensar, un avivamiento no es solamente, no sé, un show en las calles solamente, no, eso sabe dónde empieza.
cuando de Dios despierta a la gente con un hambre por su palabra y por su presencia. Entonces la gente empieza a estudiar la palabra, empieza a estar en la presencia de Dios y empiezan a suceder milagros. Esa es una consecuencia. La gente se sanaba con la sombra de Pedro, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Pedro estaba todo el día con Jesús, no porque Pedro hizo un ritual. Pedro estaba todo el día con Jesús. Entonces nosotros queremos ver avivamiento en nuestras casas, queremos ver unción en nuestras iglesias, queremos ver unción en nuestras ciudades. ¿Dónde están nuestras vasijas? ¿Qué estoy poniendo yo delante de la presencia de Dios para que sea llena y para que a través de ese tiempo que yo tenga con Jesús pueda venir algo a mi entorno, a mi comunidad? Y cada persona que está aquí, si bien pertenecemos a la iglesia global y si bien, gracias a Dios, pertenecemos a este ministerio hermoso en línea, el ministerio Oasis, pero yo sé que cada uno de ustedes asiste a una congregación local en sus ciudades, o al menos así tendría que ser. Y ustedes representan ahorita esa comunidad local aquí. Y ahí, miren, tenemos, no sé, un montón de cuadraditos. Son muchas comunidades locales aquí. Y el Señor quiere llenar esas comunidades. El Señor quiere despertar esas comunidades. Quiere que esas comunidades experimenten milagros. Cuando Dios levanta a uno, transforma a muchos. Y en Cantares dice, atráeme a mí, atráeme y en pos de ti correremos. Si tú me atraes a mí, vamos a correr muchos. Y el Señor hoy nos está trayendo en el Salmo 27, dice, mi corazón ha oído de ti, ven y conversa conmigo. Y aquí vengo, Señor. Y ahora estamos escuchando al Señor decirnos y atraernos. Entonces, si Dios nos atrae, si nosotros ponemos nuestra vasija ahí, muchos van a ser llenos. Muchos van a ser llenos a través de esa unción que Dios nos dé, a través de... Y la unción es en base a la palabra también, porque unción sin entendimiento no va a servir de nada. No se olvide que Saúl era ungido, pero no tenía carácter. Entonces no se trata solo de unción. El Señor forjó el carácter de David y lo formó durante tantos años, pero de Saúl fue una ungida, vas a ser rey. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl se perdió porque no tenía carácter. Entonces no es solo la unción, sino es en qué medida yo me estoy presentando delante del Señor para conocer su palabra, para entender su corazón, para entender sus planes, para entender lo que a él le duele, lo que a él le gusta, lo que él ama, qué es lo que él quiere. Seamos una iglesia comprometidos, una iglesia comprometida a poner nuestras tinajas ahí y que el Señor las llene. Pero en el momento en que usted deje de poner las tinajas, el aceite cesa. Y eso es grave, porque el aceite es esa unción que Dios nos da para seguir vigentes. Y algunos nos sentimos cansados, ¿verdad? Estamos como, y hablábamos del descanso hace un tiempo, bueno, hace 2 días y algunos estamos como que súper deprimidos, estamos tal vez ansiosos, estamos como que bajoneados espiritualmente, decimos, Señor, me siento seco, no te escucho, no te siento, no veo un rumbo en mi vida. Y sabe, yo le animo a que usted analice, está bien, está haciendo esa oración, pero ¿cómo están tus tiempos con Dios? ¿Estamos exponiéndonos a su palabra? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios nunca va a volver vacía. O sea, la palabra de Dios siempre nos va a hablar, pero nos estamos exponiendo a la palabra. No, es que yo siempre igual escuchaba a Dios y pasaba por ahí y leía, no sé, en un cartel un versículo y Dios me hablaba. Sí, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que realmente leamos su palabra. Y eso también es algo hermoso en la historia que leíamos de Elías. Elías estaba resguardado en esos capítulos antes, en Primera de Reyes. Elías estaba huyendo de quién? Del rey Acab que quería matarlo. Y Dios lo lleva a un lugar con arroyitos de agua, aún en la sequía, bien, todo excelente, y le dice, te van a alimentar los cuervos. O sea, estaba Elías súper bien protegido, bien alimentado. En pleno tiempo de sequía, él estaba en su propio oasis, tranquilo. Y en algún momento Dios le dice, es tiempo de seguir avanzando, vamos allá donde ni siquiera adoran a Dios, donde las cosas van a ser más difíciles. Y lo llama a Elías y le dice, ya es tiempo de salir de aquí, se seca el arroyito. Y podemos decir, wow, o sea, entonces ya Dios me desamparó, yo estaba bien, Dios me proveía de todo, estaba en una etapa linda de mi vida y Dios estos días nos estaba inquietando en eso, en que ya no es como, bueno, sí, yo veía por las paredes y veía la palabra de Dios, o solamente oro yo así, Señor, guía mi día y yo lo siento presente en mi día. Sí, qué hermoso, pero ¿sabe qué? Ya no somos niños espirituales, o sea, tenemos que tener un corazón de niños, pero la Biblia dice que, que ya tenemos que haber crecido.
madurado espiritualmente. Entonces ya no es solamente una leche, sino que un alimento sólido. Y tal vez en este momento te está costando encontrar al Señor más de lo que te costaba antes. Tal vez en este momento te está costando escucharlo, que antes tal vez no te costaba, que antes era como que, bueno, voy a poner una alabanza y venía y yo sentía la presencia de Dios y ya no estoy sintiendo la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? Y Elías tal vez yo pienso que dijo eso en ese momento, Señor, que me desamparaste. Yo tenía todo aquí en la sequía, la gente podía ver que tú me estabas protegiendo, pero Dios lo estaba llamando a dar otro paso de fe. Una circunstancia difícil, pero Dios no lo iba a desamparar. Entonces Elías estaba ahí en plena presencia tranquila de Dios, con todo lo que necesitaba, alimento, agua, sombra, tranquilidad, seguridad. Y Dios le dice, sal de ahí, sal de esa zona ahora de confort, ya estás demasiado cómodo. Quiero que me busques más, quiero que me anheles más y que experimentes más, que veas más milagros sucediendo, que veas más a Dios actuando. Y el Señor nos saca de esa zona para que veamos más, hermano, hermana. El Señor nos está llamando a ver y experimentar más, porque Cristo viene por nosotros y viene por una iglesia que esté preparada, una iglesia que lo anhele. Entonces no es una iglesia que está ahí sentada con que, bueno, cualquier rato viene el novio. No, es una iglesia que está anhelando y llorando y que anhelamos verte, Jesús, ven pronto. Esa es la iglesia que va a traer a Dios aquí. La iglesia que realmente lo está anhelando, ahí es cuando el novio va a venir. Entonces, nosotros necesitamos entender que si tal vez estamos pasando una situación así en nuestra fe, no es para que nos enfriemos y nos alejemos, como que no, Dios ya no me habla, ya no siento la presencia. Nada, el día salió de esa zona hermosa, pero que también seguía siendo guiada por Dios, a un lugar donde había sequía. Y dice, y no se olviden, ¿no? Que en el versículo de las tentaciones de Jesús dice que el Espíritu lo guió al desierto. Y Dios a veces nos va a guiar al desierto en el tiempo de la tormenta. ¿Qué pasó? Dice que Jesús les dijo, vayan al otro lado, a los discípulos. Fueron al otro lado. ¿Y qué pasó? Se desató una tormenta y Dios los estaba enviando. Directamente Jesús hablándoles. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, hay que tener entendimiento y ver, el Señor me está dando una oportunidad de crecer en la fe, de crecer en la gracia, de conocerle más. Porque después de esto, Elías conoció algo nuevo de Dios. Después de las tentaciones en el desierto, Jesús fue glorificado y Jesús conoció, bueno, él conocía todo, pero él pudo ver el poder del Padre ahí. Después de la tormenta, los discípulos conocieron algo nuevo de Jesús. Entonces, el Señor nos está llamando a eso y que el Señor encuentre en nosotros esa disponibilidad para poner nuestras vasijas vacías todos los días para que seamos llenos, renovados, que el Señor renueve nuestro aceite. Y esa es otra cosa, tal vez estamos con nuestro aceite quemado, como que ya no arde, ya estamos cansados de tanto tiempo seguir ahí insistiendo, ser quizás a algunos les toca ser los únicos cristianos en sus casas, tal vez a alguien le toca ser el único cristiano en su trabajo, y es difícil todos los días tratar de mostrar a Jesús. Y sí, es un gozo, pero es difícil también, implica tantas cosas y a veces tragarse malas caras y a veces ser el único que tiene que mostrar un buen semblante o no sé, o dar un testimonio. Y en algún momento es como que ya, Señor, no sé qué hacer y nos sentimos con el aceite quemado y el Señor quiere renovar ese aceite en medida que usted ponga esas vasijas vacías. Y yo le animo a que podamos ser intencionales en este tiempo, en leer más la palabra, en pasar más tiempos con Dios de oración. Tal vez antes nos sustentaba, no sé cómo, pero capaz y nos sustentaban 10 minutos de oración, no sé. Pero en este tiempo ya no va a ser así. Vamos a necesitar Gloria a orar, Dios. porque eso va a hacer que nuestro corazón arda. Y la buena noticia es que mientras esos corazones arden, el tiempo, la venida del Señor se acerca, porque eso significa que Dios nos está preparando para recibirlo. No es que nosotros determinamos cuándo Él viene, no. Él nos prepara para cuando Él está viniendo, porque dice que cuando Él venga va a encontrar una iglesia lista. O sea, la iglesia va a estar lista. ¿Vamos a ser parte de esa iglesia lista cuando Él venga o no? ¿Vamos a tener las vasijas llenas o vacías? Entonces, si yo quiero más de Dios y a veces codiciamos ministerio, ¿no? ¡Wow! Lo que el Señor le ha dado a ese ministerio. ¡Ay, qué equipo hermoso! Claro, si yo tuviera ese talento para predicar, si yo pudiera cantar así, si yo pudiera construir así, no, es que si yo pudiera enseñar de esa forma, yo también estaría.
pero es que no vemos el detrás de escena de esa persona, lo que oraba, lo que buscaba de Dios, lo que pasó en su vida, cómo escudriñaba la palabra para saber lo que sabe, cómo le pedía al Señor, diciendo, Señor, realmente yo no puedo, pero necesito que tú me llenes. No vemos el detrás de escena y a veces queremos solo el puesto, el resultado, el estatus, pero Dios viene por una iglesia que no le importan las plataformas, que no le importa la posición, que no le importa el estatus o el título, sino que anhelamos tanto estar con nuestro amado, que estamos en su palabra constantemente, en su presencia. Y vamos a experimentar milagros, así como esta viuda, estas dos viudas experimentaron el milagro de la provisión, también va a haber provisión en nuestra vida. Provisión en todo sentido. Y no significa que no vamos a pasar necesidad, créanme que la vamos a pasar, pero aún en medio de eso vamos a ver la bondad del Señor en esta tierra, como dice el Salmo. Yo todavía creo que veré la bondad de Dios en esta tierra y la bondad de Dios es Jesús siendo manifestado. Así que esa es la palabra que quería compartir con ustedes, que el Señor siga hablando en nuestras vidas y, y eso, sabe, de verdad, gracias por estar acá, gracias por ser parte de esta iglesia global que está encendiéndose por amor, por esta hambre de la palabra. Sé que ustedes podrían estar haciendo muchas cosas en este horario, toda una hora que nos da para organizarnos, como decía nuestra hermana el otro día. Tengo ahí mi lista y sé que no me va a dar el tiempo para hacer todo. Sí, capaz esta hora nos daba para hacer muchas otras cosas, pero María entiende lo único que es importante, ¿no? La mejor parte, y esta no se le será quitada. Entonces, por favor, si alguien quiere complementar algo, comentar algún versículo, adelante. Muy buenos días, Dios les bendiga. Hermanita, mira, este, esta vez me tocó viajar a mi tierra, Yucatán, y tengo hermanos allá, ¿no? Y una hermana que es súper católica, y pues yo dije, ya le había hablado una vez, ya tiene rato, de la palabra, y ella me dijo, no me vuelvas a hablar de esto, por favor, no quiero que me vuelvas a hablar de esto. Entonces yo dije, bueno, pues está bien, porque si mi papá se fue al infierno, allá lo voy a seguir también. Terrible, ¿no? Y me dolió terriblemente. Bueno, está bien, le dije. Y me despedí, pero esta vez le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo hable, hablaré, pero si no, hazme callar. Y la fui a visitar y resulta que hablando, platicando, de repente dijo, ¿ustedes cuántos son en su grupo? ¿Qué grupo? Pues ¿a dónde pertenecen? Pues somos cristianos, pues hay varias denominaciones, somos Iglesia de Cristo y somos evangélicos. Ah, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no creen que María es la madre de Jesús, verdad? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo de que no? Creemos que María, la judía, es madre de Jesús, porque María no es mexicana, no es española, no es japonesa, no es rusa, no es, etcétera. María es judía y es la madre de nuestro Señor y Salvador único. Y entonces le cité la palabra de Dios en Lucas 1, desde el nacimiento de Jesús, cuando a María le dijeron, ¿no? Que iba a ser madre, pero ¿cómo si no conozco varón? Eso, no conoce varón. Inmediatamente decía, porque ellos creen que es virgen, sigue siendo virgen. Y le fui diciendo cómo le dijo el Señor y todo. Y luego que su prima Elizabeth ya estaba preñada, también fue una promesa de Dios, porque ya eran grandes, no podían tener hijos ya. Entonces Elizabeth ya tenía 6 meses y María se presentó a visitar a su prima. Y cuando ella llegó y el saludo, cuando lo oyó el bebé que estaba en el vientre de su prima, dio un brinco y fue lleno en el vientre del Espíritu Santo. Todo eso le fui diciendo. Y la misma María, cuando escuchó el saludo de su prima, ella también fue llena del Espíritu Santo y le dijo, engrandece mi alma al Señor, ¿no? Y porque ha visto la bajeza de su sierva. María necesitó ser salva. También le dije, porque María no vino del cielo, ni subió al cielo viva. El único que bajó del cielo fue Jesucristo, fue Jesús, y así vivo subió al cielo, no se quedó en la cruz, bueno, y etcétera. Y ella
me dijo, oye, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿cómo es posible que tú sepas tanto si solo estudiaste la primaria? O aún me asombré y me acordé cuando a nuestro Señor le dijeron lo mismo, ¿no? Cuando dijeron los maestros de la ley y los fariseos, ¿de dónde sabes de tanto? Mm, Si es hijo del carpintero, de José y María, y sus hermanos están aquí con nosotros. Yo le dije, mira, le dije, si esto que te estoy hablando no es de mí, es de Dios. Todo lo que te estoy diciendo es palabra de Dios, está escrito en la Biblia. Y la sabiduría viene de arriba, de leer la palabra de Dios a diario. Eso nos instruye. O sea que, y así le fui diciendo, le hablé de todo, de los sacerdotes que no perdonan, le hablé de las imágenes, le hablé de todo, y del arrebatamiento. ¿Tú sabes del arrebatamiento? No sé nada. Y le fui explicando. Y luego, tú sabes, le fui haciendo muchas preguntas que no debemos confesarnos ante un sacerdote porque pues son hombres igual que nosotros, pecadores, y pues tú sabes lo que practican. Entonces le digo, solamente cree en el Señor. Y así le fui diciendo y fue escuchando y bueno, se quedaba así. Entonces ya lo último le dije, mira, yo no te iba a hablar de nada, pero tú diste la entrada, tú diste la pauta y Dios me hizo hablar. Y todo lo que te estoy hablando es palabra de Dios, está escrito y si no te hablan de eso, lee la Biblia. ¿Tienes Biblia? No, no sé leer, no. Pues mira, yo le dije al Señor, Señor, aquí te la dejo, tu palabra ya se habló. Yo no hablé, le dije, esta es palabra de Dios, no es mi palabra. A mí le dije, no me creas, soy pecador igual que todos nosotros, pero pecadora arrepentida. Pero créele a Dios, porque esta palabra dice el Señor que cuando se siembra la semilla, no regresa el vacío. Y yo creo que la semilla se quedó sembrada en ella. Y le dije, ¿alguna vez han hablado del rico y Lázaro? No, no, nunca lo has escuchado, no. Y le fui diciendo de rico y Lázaro. Y le fui diciendo que, o sea, en el infierno todos creen, allá no hay incrédulos, pero es demasiado tarde. Y mm, ni que te hagan misas, ni rosarios, ni nada, ni 20 misas o no sé cuántas que quieran hacer al alma, que en vida escogió dónde estar, nadie la va a poder sacar de allí. O sea que en vida se elige. Y un bebé puede decidir a dónde quiere ir, puede decidir un bebé no puede decir nada cuando lo bautizan. ¿A qué lo llevan y sabe nada? Y se quedó calladita, oyendo, y bueno, yo le dije, perdón, yo ya cumplí, Señor, te la dejo en tus manos, trata con ella y tú sabes lo que vas a hacer. Y ya me despedí, gracias, Tinita, tú me diste la pauta, sí, pero lo hablaste, me lo dijiste, correcto, le dije, lo afirmó así tan, correcto, le dije, yo cumplí con Dios. Bueno, ahí te dejo en las manos del Señor. Y ya me despedí. Y eso fue lo que pasó esta vez recién. Gloria a Dios, como dice su palabra, ¿no? Su palabra no regresa al vacío. Él sabe lo que va a hacer. mm. Gracias, hermanita. Dios les bendiga. Amén. Qué bendición. Gracias, hermana, por compartirnos esto. Realmente el Señor está haciendo, ¿no? Este tiempo y nos está permitiendo hablar y en nuestra familia. Y qué bendición. Muchas gracias. Gloria a Dios. Creo que Te voy a decir algo, niño, sí, hermana Marta. Adelante. algo breve, algo muy breve. Estamos en los tiempos difíciles, como sabemos todos, ¿no? Y Dios nos está llamando a que nos arrepintamos ya, que dejemos la vida esa que llevamos, la vida de inmundicia, y que nos mantengamos en oraciones, que nos mantengamos ahí presentes siempre en Él orando y clamando. Y que no hagamos como las 10 vírgenes, que 5 tuvieron sus lámparas siempre prendidas, llenas de aceite. Para cuando llegue el tiempo, esperar a su novio que podamos irnos con él. Sin embargo, las insensatas, ¿qué pasó? Se quedaron. Él no quiere que nadie se quede en esta tierra Mm, de lo que viene aquí. Por amén. tanto, Él vino a darnos vida eterna y eso es lo que tenemos que hacer. Batallar, seguir adelante y orar y clamar todo el tiempo, no parar.
porque solamente eso es que nos va a salvar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana. Amén. Así es. Que tenemos que estar llenas de aceite. Y ese aceite solo se cultiva en la intimidad con Dios. Amén. ¿Alguien más que quiera? Creo que, a ver, la hermana Madeley desbloqueó el micrófono. ¿No? ¿Alguien quería? Escucha. Buenos días, Sí, le escuchamos. Buen día. ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, Igualmente. aquí con ustedes desde tempranito acá en Colombia, Cali. Les mando muchas bendiciones. Estoy feliz con esta palabra. En esta madrugada estuve en oración y esta palabra me confirma muchas de las cosas que me ministró el Señor. Estoy muy agradecida. Y seguir orando, seguiré buscando presencia, llenando esta lámpara. Dios me los bendiga. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Dios le Bendiciones. bendiga. Colombia. Buen día, hermana. Adelante. Dios le bendiga. Soy la hermana Matilde, hermano. Yo, Sí. mientras el Señor iba ministrando a través de tu voz en el mensaje, yo sentía como Dios iba hablando a mi vida porque bueno, todos tenemos situaciones y problemas, pero las pruebas que tengo, yo como que me he dejado menguar en la búsqueda de Dios y ha sido una bendición que me invitaste para devocionar, porque yo decía, Señor, yo quiero sentirte como yo te sentía antes, yo quiero sentir tu presencia como antes que yo entraba a mi cuarto y yo sentía que alguien estaba, que tú eras tu presencia que iba conmigo. Y entonces, mira, hermano, yo amanecí porque me pusieron el devocional esta noche en la congregación donde voy. Pues yo amanecí hoy, yo no me acosté ahorita como una hora, pero no dormí normal. O sea, yo dije, ay, no me di cuenta, me puse a escudriñar la palabra y el Señor llevándome como eso, como te ponía en el mensaje, porque a veces uno quiere, oh, yo quiero, pero no, hay que pagar un precio, hay que buscarnos, hay que, aun por muy cansados que estemos, sabemos que Dios nos va a hacer descansar y yo sentía que como Dios hablaba mi vida a través de este mensaje de hoy, hermano. Ha sido una bendición para mi alma y le pido al Señor o sea, que me ponga ese deseo y esa hambre de seguir buscando su presencia, porque a pesar de que tenga cansado y todo eso, pero hay que buscar la presencia de Dios y leer más la palabra, porque es a través de ella que Él nos habla. Así. Amén. Qué bendición, hermana. Qué hermoso. Muchas gracias por compartir eso. Qué lindo que se estén sumando, ¿no? En el devocional y que entre todos podamos crecer, porque él dice que él viene por la palabra, ¿no? O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, me falta fe, bueno, hay que oír la palabra y aquí la tenemos, entonces qué bendición. Muchas gracias, hermana. No sé si Amén, amén. adelante, hermana, o alguien creo que activó su micro. Sí, Hermana no Yanina, ¿cómo está? solamente por... Sí, buenos días a todos. Sí, sí. Muy edificante el mensaje de hoy, hermanita. Muchas gracias por dejarte usar de Dios, el Espíritu Santo. El mensaje que a todas nos vivifica, nos habla el Espíritu Santo de Dios. Y sí, solamente podemos eh, ser usadas por Dios si buscamos esa llenura. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Entonces, sí, nos toca pararnos en la brecha, buscar la presencia de Dios, como esas mujeres sacaron sus tinajas, nosotros tenemos que presentarnos ante Él. Aquí estamos vacías, como lo dijiste en el mensaje. Necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de tu llenura para poder ser usadas. Yo tuve un sueño esta madrugada y yo en el sueño estaba con una raza diferente sí, eran personas diferentes a nosotros los colombianos, como decir, un país diferente con un idioma diferente. Y yo fui a la iglesia donde ellos se congregaban, pero yo no entendía el idioma de ellos. O sea, yo no sé qué hacía, en el sueño no sé qué hacía ahí con ellos, pero hubo un momento en donde la persona habló y yo le entendí lo que dijo esa persona. O sea, le entendí su idioma. Y no sé, creo que el Señor como que me está hablando o me está queriendo
porque yo en la noche anterior había leído sobre el don que el Señor reparte a cada quien según su voluntad y tengo este sueño. Entonces, ¿será que el Señor me va a dar a mí el don de interpretación de lenguas? Porque en el sueño yo le entendía a esta persona que es de otro país y con otro idioma. Y él se refería a mí en el sueño. Bueno, pero para no salir de, de lo que estoy hablando, sí, para nosotros poder ser usadas por Dios, tenemos que buscar su llenura, buscar el Espíritu Santo, para ser usada en tanto los dones, los talentos, ser buenas madres, ser buenas esposas, eh, en todo lo que Dios nos dé en esta tierra mientras estamos vivos aquí, que todo lo que Dios nos da es para su gloria y honra. Pero para hacerlo, para su gloria y honra, tenemos que estar llenas del Espíritu Santo. Eso quería agregar. Amén. Muchas gracias, hermana Yanina. No sé si los hermanos del penal querían mencionar algo. ¿Está encendido su micrófono o no? Me pareció que se salió un sonido de ahí. Bueno, amén. Qué bendición. Pero es verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos iba a recordar y dijo Jesús, no, o sea, el Espíritu Santo les va a recordar mis palabras. Entonces Él es el que nos va a preparar también para cuando Cristo vuelva. Y qué bendición por eso. Alguien más tal vez que quiera comentar algo, que quiera adjuntar algo, algún testimonio o versículo. Bueno, Hermana, que lo que dice, que hay tantas personas admirables, ¿no? Que pastores, personas que dan la prédica, mujeres que son testimonio, pero en serio que detrás de eso hay mucho trabajo. Son personas que se han entregado a Dios, que han leído la palabra de Dios, que han tenido la humildad para ponerse frente a Dios y decir, no soy nada, lléname tú. Y no nada más es de que con 2, 3 versículos nos vamos a parar a insistirle a Dios. O sea, de verdad hay que tener la humildad de derramarnos ante Él y reconocer nuestra condición de pecado. Que el Señor nos llene. Gracias por la palabra que nos diste, hermanita. amén, hermana. Es así, y algo que ayer leía, por ejemplo, en los ministerios que Dios dio a su iglesia, porque dice que los 5 ministerios Dios los dio para edificar a la iglesia. Y a veces vemos, por ejemplo, el ministerio pastoral y decimos, ay, él es el pastor, tiene que cumplir con todas mis exigencias, el pastor tiene que atenderme 24/7, tiene que aconsejarme 2 horas, yo tengo que, todo lo que tenga que decir, él tiene que escucharme y el pastor, si yo lo llamo, tiene que estar ahí porque el pastor está a mi servicio, o sea, tal vez no lo decimos, pero así lo pensamos en una cultura de iglesia muchas veces. Y yo leí aquí en este versículo y en este libro que si bien el pastor está ejerciendo el ministerio pastoral, dice que es para edificación de la iglesia y al final toda la iglesia deberíamos tener un corazón pastoral. O sea, la iglesia tiene que ser edificada de esa forma. Si todos tenemos ese pedacito de corazón pastoral, vamos a estar también alivianando a quien está ejerciendo el pastorado ahí y vamos a poder ser iglesia y lo mismo con los evangelistas. No, él es evangelista que sabe y predica en las plazas, pero yo no, no es lo mío. No, es que es para edificación de la iglesia, que significa que todos tenemos que tener también un corazón de evangelistas. Entonces, si bien esa persona está ejerciendo ahí, gloria a Dios, Dios lo levantó así, pero nosotros tenemos que estar evangelizando a un lado, que nuestro corazón arda por los perdidos. Entonces, es lo que nuestra hermana ahorita decía, me hacía recuerdo a eso, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y no es solo para verlo y decir, ah, bueno, esta persona lo hace bonito, lo hace bien, sino que el corazón de nosotros tiene que ser edificado mientras nosotros ejercemos también todos estos ministerios que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, me hizo recuerdo de eso, quería comentarlo. No sé si alguien más quiere comentar algo aquí. Y Bien, y bueno, buenos días a todos los ¿cómo hermanos. está, hermana Andrea? Adelante. Bien, gracias. Bueno, te agradezco mucho por este mensaje, por recordarnos cómo el Señor proveyó a través del profeta Elías a la viuda de Sarepta, porque realmente vemos eh, cómo el Señor está ahí en esos tiempos más difíciles, en los tiempos precisamente de sequía. En la Biblia la sequía representa también la ausencia de Dios.
del Señor, de Dios. Cuando nosotros nos sentimos así es porque definitivamente aún falta esa intimidad a veces, ¿no? Muchas veces también es por lo que tú también dijiste y comentaste, es que el Señor nos lleva, como llevó al Señor Jesucristo voluntariamente allí, para que solamente estemos con Él y podamos ver cómo el mover del Señor en esos tiempos de dificultad. Pero también me llamó mucho la atención, y mientras tú exponías el tema, el Señor me trajo a memoria cuando Él estaba con la mujer samaritana. La mujer samaritana también, el Señor le dijo que cualquiera que bebiera del agua que Él ofrecía no iba a tener sed jamás, a pesar de todo lo que estuviera viviendo la mujer samaritana en ese momento. Pero también, ahora que comentas esto acerca de que todos debemos tener un corazón pastoral, me llama mucho la atención el verso de Juan 4, cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, le dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que él, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. O sea, él no la da también, pero de aquí, de estas vasijas, tiene que brotar para que sea fuente de vida eterna. Es como lo que tú comentabas también acerca del aceite. Si el aceite está estancado, pues no va, o se está quieto, no se está consumiendo, no está cumpliendo su propósito de quemarse en el altar, pues no va a haber necesidad de recibir más, porque ahí está. Igual el agua. Si el agua no está fluyendo, pues se va a estancar y se va a podrir. Entonces, tiene que fluir y eso tiene que ser en todo, no solamente en el pastor, como tú le estás diciendo, también en nosotros. Si nosotros estamos recibiendo, tenemos que estar dando también, porque tiene que fluir, tiene que ser como esos ríos de agua viva. Entonces me llama mucho la atención y me parece muy lindo el tema de hoy. Te agradezco mucho, como decía la hermana ahorita, por dejarte usar también por el Señor y permitir que fluya ese conocimiento y todo lo que el Señor ha puesto en tu vida para también alimentar bueno, fluyendo a través de nosotros y nosotros también que podamos fluir a otras personas. Ese es el propósito también, y que eso es ser iglesia también. Gracias, Dios. Amén. Wow, qué maravilloso. Muchas gracias, hermana. Qué bendición. Somos llenos para fluir, ¿no? Para que esas aguas también broten. Qué hermoso eso. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, entonces vamos a hacer una oración para poder cerrar este tiempo. Amén. Hermana, disculpe. Lo Sí, más bonito adelante. del mensaje, lo más bonito del mensaje que nos diste, y es que el Señor tiene cuidado de nosotras las mujeres. Amén. Sí, la verdad es que la palabra de Dios, o sea, como que hay partes del relato que a cada uno como que más nos tocan y es Dios hablando, ¿no? A través de eso. Entonces tal vez alguien aquí necesitaba recordar ese cuidado y es como, wow, a mí me pasó eso anoche, estaba en mi lectura bíblica y estaba leyendo Lucas, un tema, o sea que precisamente, y bueno, yo sé que aquí hay hermanos varones también, yo soy consciente de eso, pero ahorita que nuestra hermana menciona eso, yo estaba leyendo un pasaje que nada que ver como que se trate de mujeres, digamos, pero estaba leyendo el pasaje y encontré un versículo que no sé si yo antes lo había leído, pero no lo había entendido así, y hablaba de cómo el Señor sanó a una mujer ni siquiera era la de flujo de sangre, era una mujer que cargaba con 18 años de dolor y de maldiciones y de temor, y el Señor le hizo libre, dice, y yo leía eso y me quebrantaba, yo ni siquiera era la lectura central del capítulo, pero como que el Señor me hablaba a través de eso, ¿no? De cómo el Señor aún, que todos estaban enfocados en esto, pero había una mujer ahí y el Señor se atendió de ella y eso a mí me habló.
Entonces es maravilloso que mientras leemos la palabra, alguien dice, wow, a mí me llamó la atención que proveyó harina porque yo estoy pasando un momento de escasez y el Señor es el proveedor. A mí me llamó la atención que yo no estaba sintiendo la presencia de Dios y que Dios quiere renovar mi aceite. Y esa es la Biblia, es una palabra viva. Así que gloria a Dios por eso. Por eso es lindo que todos participemos porque tal vez yo estoy exponiendo una parte del tema, pero alguien entendió otra parte del tema y Dios permite que eso se complemente. Entonces, gracias, hermana Yanina. Y es verdad, nos ha bendecido también eso a las que estamos, a las mujeres presentes en el grupo. Y, y bueno, entonces, perdón, aquí no sé si los hermanos de La Paz activaron su micrófono o... Sí, hermana, también quería leerles este versículo. Está en Jeremías 9:24. Y lo que declara el Señor, miren lo que dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme. Atención, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿No? Él quiere, el Señor quiere que le entendamos, que le conozcamos, ¿no? Debemos conocer a Dios en una relación, en nuestro tiempo de devocional, como hoy. Todos nosotros debemos estudiar más las escrituras, horas y horas, para conocer a Dios y para ser transformados, pues, por Él, ¿no? Y ese es el problema, que muchos no quieren sentarse a los pies del Señor a estudiar su palabra. Necesitamos ser hombres, mujeres que conocen a Dios, que aman a Dios, que viven en su presencia, ¿no? Y eso debe ser el anhelo de todos los cristianos, de todos nosotros, es la mayor ambición, ¿no? Más grande, de conocer a Dios, porque Él es lo que quiere, Él es lo que quiere, que lo conozcamos y que lo entendamos. Así vamos a ser llenos y de nosotros va a salir palabra de Dios, palabra, va a salir los atributos, va a salir todo de Dios cuando tengamos que evangelizar, para cuando tengamos que apoyar, consolar, va a salir palabra de Él cuando pasemos más tiempo con Él. Amén, hermanos, eso quería compartirles. Amén, hermana Brenda, muchísimas gracias. Y es así, qué hermosa es la palabra de Dios. Hermana Amén. Gretel, buen día. Sí, Dios les bendiga a todas. Un poquito tarde, les echo mucho de menos, un poquito tarde porque estoy trabajando y tengo la oportunidad ahora de unos minutos de estar aquí con ustedes a escuchar definitivamente. Y gracias a la hermana Brenda por lo que acaba de decir. Necesitamos, yo muy personalmente necesitamos, lo digo por mí, más tiempo pasar con el Señor porque definitivamente Él quiere que les conozcamos. El Señor dice que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Que tengamos al Señor primero en todo y definitivamente que nuestro tiempo. Uy, salió. Corta. Aquí está, ahí está. Ahí está malo el internet, ahí no es muy bueno. Se cayó el internet, creo. No sé si me están escuchando. Sí, lo Pero escuchamos nada, bien. es una bendición. Es una bendición, gloria a Dios por eso y que el Señor te siga usando mucho, hermana Yesenia, y muchos saludos para todas mis hermanas. Les echo mucho de menos. No es lo mismo ponerlas a escucharlas y verlas después que estar dentro del devocional. Dios, que nos ama mucho. Hay mucho más a las mujeres. No estoy evadiendo a los hombres, ¿no? Pero de verdad que el Señor tiene un trato especial con las mujeres. Dios me les bendiga a todos. Amén. 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 El Señor dice, tan siquiera una hora, ¿no? Que estén conmigo. Tan siquiera Sí, una no hora. pudieron velar siquiera una hora, es verdad. Jesús dice eso, amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Y bueno, qué hermoso que el Hermanita Señor Yesenia, nos... hermosa palabra. El Señor te usa grandemente y sigue adelante. Amén. Sigue adelante. Muchas gracias. Eres una guerrera de Dios. Amén. Un Igualmente, gran apoyo, todos un gran aprendemos. apoyo de tu papi. Un gran apoyo de tu papi para tu mami. Ustedes me ven aquí, a mí, digamos, pero créanme que hay todo un equipo. O sea, tal vez a mí me toca estar aquí hablando, pero yo no hago el 0.2% o menos de todo lo que se hace aquí. Y ustedes son parte en realidad, o sea, todos aquí, todo el ministerio Oasis, y siempre me encanta cuando me preguntan, ¿no? ¿Y quién trabaja? Somos puros voluntarios. Somos puros voluntarios y todos lo hacemos por servicio. Entonces, hay un equipo y ustedes son parte de ese equipo y gracias por ser parte de ese equipo a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas que están aquí a la distancia.
No tienen idea de cuánta bendición son para toda esta hora y familia. Así que muchas gracias. Y para terminar, quisiera que hagamos una oración. Si me permiten, quisiera orar para cerrar. Amén. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das en tu presencia. Gracias porque conocemos más de tu palabra. Gracias, Señor, porque a cada uno tu palabra nos habla lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos recordar. Tu amor hacia nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos en este devocional, Señor. Cada uno que está quizás ya en el trabajo, tal vez con su familia. Bendícelos donde están, Señor. Y despierta en nosotros más y más hambre por tu palabra. Gracias por este equipo maravilloso que tú nos has dado el privilegio de formar parte, Señor, por cada corazón que está aquí buscando tu palabra, pero también buscando servirte, Señor, y tú has puesto en sus corazones que sea en este ministerio. Bendice sus vidas, Señor. Bendícelos, llénalos más de ti. Provéeles todo lo que necesiten en todo sentido, Señor. Que su canasta familiar sobreabunde, que ellos se llenen cada día más de ti, Padre amado. Gracias por permitirnos ser una iglesia y te pedimos que puedas despertarnos a lo que tú quieres para nosotros en este tiempo, Señor. Protege a mi papá, Señor, que está en camino, tráelo a salvo a casa, guárdalo de todo mal, Señor. Y te pedimos que podamos verte a ti, actuar en cada situación de nuestras vidas a medida que nosotros también rendimos nuestras vidas a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Gracias les por bendiga. todo. Que tengan un lindo día, una linda jornada. Paz del Señor. Amén. Feliz fin de Igualmente. semana. Amén. Feliz Bendición. fin de Amén. semana. Dios les Amén. bendiga. Dios les Amén. bendiga a todos. A todos y Cuídense, todas. Bendiga mucho a todos. Bendiciones. bendiciones.